Benedicite, muy buenos días. Bienvenidos en este 10º domingo después de Pentecostés. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Algún tiempo después pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, pues veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Alzando la vista y viendo la multitud que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? La gente lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Haced que la gente se siente. Ahí había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los varones eran 5000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Todo lo que querían comieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: Recoged las sobras para que no se desperdicie nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 cestas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: Este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago, montaron en la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Había oscuridad y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un viento recio y el lago se encrespaba. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acercaba al barco caminando sobre el agua y se asustaron. Él les dice: Soy yo, no temáis. Quisieron subirlo a bordo y enseguida la barca tocó tierra donde se dirigían. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos sitúa en 2 escenarios: la multiplicación de los panes y Jesús caminando sobre las aguas. 2 milagros, 2 realidades que el evangelista San Juan nos transmite para nuestra reflexión. La primera realidad, el primer escenario, la multiplicación de los panes. La gente acude a Jesús porque reconoce en él al profeta,
aquel profeta del que habla Deuteronomio, el profeta similar a Moisés, que les enseñaría la ley. Y reconoce, pero no cree. Van por interés, van por los milagros, van por el acontecimiento, por el prodigio, pero no creen. ¿Cuántas veces los cristianos vamos a tal o cual lugar, tal o cual iglesia, tal o cual santuario, esperando el milagrito, esperando la intervención divina? Pero qué lejos que estamos de vivir el Evangelio, qué lejos que estamos de creer en el Evangelio. Y Jesús pone a prueba a los discípulos. A ver, toda esta gente, ¿cómo les vamos a dar de comer? ¡Qué impresionante! Y eso que le dice el apóstol sobre los 200 denarios, un denario equivale al jornal de un día. O sea que el apóstol está diciendo, ni siquiera el salario de 200 días nos alcanzaría para comprar pan para toda esta gente. Tampoco los apóstoles creían. Tampoco los apóstoles tenían la capacidad de descubrir, de desentrañar el misterio del Evangelio. Pero un niñito pobre, porque el pan de cebada lo comían los pobres, el resto comía pan de trigo. Un niñito da la lección. Aquí tengo 5 panes y 2 peces. Los ofrece para compartir. Y Jesús se vale de ello. Como buen maestro, habrá puesto como ejemplo a este niñito pobre compartiendo. Y seguramente toda la gente que había salido a escucharlo llevaba en sus mochilas, porque todos nosotros cuando salimos llevamos o plata para comprar algo o llevamos comida. ¿Quién no lo hace? Una milanesa, unos bizcochos, el termo y el mate, unas frutas, unas galletitas, una pascualina, pizza. Todos llevamos algo, ¿verdad? Bueno, aquella gente también. Y Jesús pone como ejemplo a este niñito pobre. Él comparte. Saquen lo que hay en las mochilas y vamos a compartir. De eso se trata el mensaje cristiano. Ese es el meollo del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no pasa por los milagros. El Evangelio de Jesucristo no pasa por los hechos magníficos. Pasa por las cosas sencillas, por la transformación del ser humano en lo más profundo de su ser. Pasa por el compartir. Pasa por el solidarizarse. Pasa por el ponerse en lugar del otro. Y cuando uno comparte, siempre sobra. Y si no, vean su experiencia cuando van de picnic, cuando van de campamento, cuando se juntan con otras personas, cuando organizan una comida, un almuerzo, lluvia. Yo recuerdo que en la comunidad de Montevideo que yo ministraba, los jueves teníamos una tarde de encuentro y todos llevamos algo para compartir. Y unos llevaban verdura, otros llevaban carne, y se hacía asado en la estufa del templo, del salón adjunto al templo. Se hacía asado, se hacía fruta, otros llevaban verduras y se ponían a asar, otros llevaban pizza, galletitas, salsas, y siempre sobraba, siempre uno terminaba repartiendo, bueno, ¿quién se lleva esto? ¿Quién se lleva aquello? Porque cuando uno comparte, sobra. Cuando uno comparte, se multiplica.
Y esa es la primera enseñanza. Sobraron 12 canastos. Hubo abundancia. Primera enseñanza de Jesús, hay que compartir. Pero el compartir implica un cambio de actitud, un cambio que nos produce miedo. Como los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de sentir, cambiar nuestra forma de vivir, nos genera inseguridades. Es una experiencia nueva. Nos cuesta creer que el Evangelio sea realmente solidaridad. Preferimos que el Evangelio sea juntarnos los domingos en el templo. Preferimos que el Evangelio sea, el ser cristiano sea la liturgia. Preferimos que el ser cristiano sea el congregarnos los domingos. Y Jesús nos desafía. El ser cristiano trasciende eso. Si te quedas con eso, sos un mamarracho, no sos un cristiano. El cristiano pasa por transformarse y transformar las realidades. Pasa por combatir la injusticia, la desigualdad, la insolidaridad, compartiendo. Y eso nos da miedo, porque compartir... ¿Por qué yo tengo que compartir con este que malgasta el dinero? Porque no actúa como actúo yo. ¿Por qué yo tengo que darle de comer a este que no trabaja? ¿Por qué yo tengo que compartir mi techo con aquel que no lo conozco? ¿Cuánto nos cuesta entender el Evangelio? Vivir el Evangelio nos da miedo. Por eso la sociedad está como está. Y por eso la iglesia está como está. Todas las iglesias están barranca abajo. Todas. Porque todas se han centrado en el templo y en el culto. Y se han olvidado de la ética del Evangelio. Juan hoy nos invita a retornar al espíritu de las primeras comunidades que ponían sus bienes en común. Nos invita y nos desafía a vivir el cristianismo original, auténtico. Jesús nos dice, no tengan miedo, yo soy. No tengan miedo de compartir. No tengan miedo de vivir mis enseñanzas. No tengan miedo de seguir mi ejemplo. No tengan miedo de dar de comer al que no tiene. El otro no es un enemigo. Nos ha hecho creer la sociedad que el otro es el enemigo y el otro es el mayor aliado que tenemos para construir el reino. Porque donde 2 o 3 se juntan en el nombre del Señor, Él está presente. Porque no podemos decir que amamos a Dios, por más que vayamos a misa todos los domingos, si no amamos al hermano. Dice el apóstol Juan que somos unos mentirosos si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano. Y el amor no es solo sentimientos, el amor no es solo el abrazo de paz, el saludo que nos damos en el templo. El amor implica, como dice Jesús, dar la vida, implica dar, implica renunciar, implica compartir. No tengan miedo. La única forma de transformar este mundo,
La única forma de hacer presente el reino de Dios entre nosotros es viviendo lo que Jesús nos enseñó a vivir. Los dos escenarios: solidaridad y presencia de Jesús. Él está con nosotros. No tengan miedo. Buena semana.